mejor así. Eso. Ahí estamos. Perfecto. Oye, entonces, para continuar un poco, recordar que en la siguiente lámina, recordar un poco cuáles son los objetivos de esta sesión. Tenemos dos grandes objetivos que trabajar el día de hoy. El primero es avanzar en el diseño de los proyectos con principios de ABP que consideren en su forma el modelo de aprendizaje en 3 tiempos y la planificación inversa, como lo hemos venido, ¿cierto?, trabajando en las sesiones anteriores, y también realizar un círculo de crítica entre establecimiento del diseño de los proyectos para ajustar y mejorar estos diseños técnicos, ¿ya? Es decir, hoy en día deberíamos avanzar, consolidar el trabajo que ustedes se llevaron asincrónico, que era terminar el diseño de la carátula, donde deberían estar presentes, ¿cierto?, los objetivos de aprendizaje y sus comprensiones fundamentales, la pregunta guía, ¿cierto?, y el desafío con el producto asociado para el desarrollo de este proyecto, y avanzar también en la definición de los subproductos y también de las actividades que se van a desarrollar. Y posteriormente a eso hacer una presentación en grupos entre escuelas, ¿cierto?, para poder hacer un círculo de crítica y poder retroalimentar esto, parte de este trabajo. Como nos aparece en la siguiente lámina, dentro de la ruta de aprendizaje que llevamos como desarrollada actualmente, nos encontramos en el tema 4, ¿cierto? Que es la transferencia a partir del diseño general de un proyecto. Ya tuvimos una primera sesión, ¿cierto?, donde comenzamos, vimos más o menos cuál es la lógica de diseño de proyecto, el diseño inverso y esta planificación en 3 tiempos, los 3 tiempos que hay que considerar al interior de la ABP. Comenzamos a diseñar esta carátula como les comentaba, y hoy en día deberíamos tratar de avanzar lo más posible en este diseño, y lo que no alcancemos a avanzar, claramente dejarlo como trabajo asincrónico, para posteriormente nosotros, durante la próxima semana, poder retroalimentar cada uno de los diseños que ustedes realicen por escuela, como equipo de Educación 2020, para que ustedes puedan ajustarlo, ¿cierto?, y puedan implementarlo durante el próximo año, entiendo, al interior de sus comunidades educativas con los cursos seleccionados. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Duda no, pero consulta. Rodrigo. O sea, sí, ambas en realidad. En la parte de la planificación inversa no había nada de eso en el formato que bajamos del Word. Yo me guié por el Word por lo que decía el Word. Sí, estaba Rodrigo, quizás no así como explícito como lo vimos, pero cuando hablamos de la construcción de comprensiones fundamentales, primero estamos hablando de lo que buscamos, y después, y la segunda parte, que era como el desafío, ahí debería estar el producto, el desafío y producto. Deben estar las dos primeras partes del diseño, y ahora deberíamos empezar a trabajar en las actividades, que es la tercera parte, digamos, de este diseño inverso. Ya, perfecto. Eso. Gracias. Ahora señalarles también de que mientras ustedes trabajan en grupo por escuela, yo voy a estar como acompañándolos un tiempo determinado por cada una de las salas para apoyar los diseños específicos de cada, digamos, de cada proyecto. Eso. Si avanzamos, por favor, querida Maga. Claro, entonces en la sesión de hoy vamos a acompañar el diseño de cada proyecto que ustedes vienen realizando, y entre esta sesión y la próxima deberán trabajar para terminar sus diseños de forma sincrónica y presentarlo en la próxima sesión terminado, donde vamos a ver, como se señalaba ahí, la gestión del aula, ¿cierto?, y del establecimiento, para poder trabajar de manera, poder trabajar proyectos y poder trabajar la articulación curricular entre la formación técnico-profesional y la formación general. ¿Ya? Si avanzamos un poquito más. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, lo primero es preguntarles cómo les fue a ustedes con esta primera parte del diseño y el trabajo sincrónico que habíamos señalado. Si pudieron avanzar en el diseño de sus carátulas, definir comprensiones fundamentales, si quedaron algunas dudas al respecto.
Bueno, si quedaron algunas dudas, la idea es poder resolverlas ahora, y por eso también trajimos como, digamos, una ayuda a memoria de parte del proceso que vamos desarrollando. Jorge, por favor. Sí, Oscar, mira, para ser súper honesto, por lo menos en el caso particular nuestro del Instituto Comercial de Valdivia, con la colega lo que hicimos fue consensuar más o menos cuál va a ser la idea de nuestro ABP. La verdad que por un tema de tiempo en esta fecha hemos estado súper copados con el término del segundo trimestre, estamos todos medio vueltos locos, yo creo. Fue difícil avanzar más, pero justamente espero que en la sesión de hoy, con el tiempo que ustedes nos van a dar, podamos seguir avanzando en lo que se espera presentar en la próxima y última sesión. Perfecto, claro, ¿no? Entendemos más o menos la situación en la que están estamos todos, digamos, así que nada, pues aprovechemos el tiempo lo más posible para seguir compartiendo ideas, como dice Jessica, ¿ya? Entonces, si avanzamos, vamos a dar una vuelta rápida, digamos, claro, recordar cuál es el material de trabajo. Principalmente tenemos esto, ¿cierto? Como carátula, tenemos acá el título del proyecto, la pregunta esencial que teníamos que definir los docentes, que deberían estar trabajando este proyecto. Después tenemos las asignaturas y los OA y comprensiones fundamentales de OA. Yo trataría de quizás no colocarlo tanto como A, sino como quizás el número de los A, y definir inmediatamente la comprensión fundamental. O sea, ¿qué quiero lograr? Que el estudiante aprenda o comprenda, ¿cierto? De mi asignatura desde este objetivo de aprendizaje, y la definición del desempeño auténtico y o sea, el producto final que hay detrás. Les entregamos también en el manual que les acabo de compartir por PDF algunos ejemplos de proyectos ya diseñados. Y la otra parte es avanzar respecto a cuáles son los subproductos que tienen para llegar a este producto final. Ya van a definir un subproducto, dos subproductos, tres subproductos. La recomendación siempre es que sea uno o dos subproductos, ¿ya? Los que puedan desarrollar para poder llegar, digamos, al desarrollo de un proyecto de alrededor de 6 semanas, como les comentaba, ¿ya? Si seguimos avanzando, para tratar de quitarle el menos tiempo posible, vemos algunas sugerencias de diseño. Acá, como sugerencia número 1, bueno, lo primero es formular las comprensiones fundamentales siempre en simple, tratar de evitar lo técnico del currículum, ¿ya? Es decir, cómo se lo explicarían a un estudiante, cómo explicarían a un estudiante lo que esperan que aprendan. Vamos a ver un par de ejemplos también acá. En segundo lugar, es todas las actividades que realiza el estudiante tributan al producto final. Hacernos esta pregunta: ¿cuál es el propósito de cada actividad y cómo te va a demostrar el estudiante lo que quiere que aprenda? O sea, a la hora de diseñar los subproductos y las actividades, sobre todo, es sumamente importante tener en claro estas preguntas, y yo creo que lo fundamental como tips aquí es no desviar el foco. O sea, cada actividad que desarrollemos o el foco de los subproductos tienen que tributar siempre al desarrollo de este producto final. Es decir, si el producto final es un video que van a desarrollar los estudiantes explicando la termodinámica, por ejemplo, o los estudiantes van a construir un jabón a partir de los desechos de aceites de cocina, el subproducto 1 podría ser una infografía entendiendo el proceso para la construcción del jabón, ¿ya? No sé si me entienden. O sea, los subproductos tienen que consolidar los procesos de indagación para el desarrollo de este producto final. Después, en tercer lugar, tenemos acercar los títulos de los proyectos y las preguntas esenciales para conectar lo más posible con el interés de los estudiantes, ¿ya? Es decir, hablamos harto que la pregunta esencial tiene que invitar a la acción, ¿cierto? Pero también tiene que invitar a la reflexión, o sea, tiene que enganchar al estudiante. Y el título debe ser como una transformación de esta pregunta esencial, es cierto, que va a acompañar también durante todo el proyecto. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Y en cuarto lugar, no olvidar nunca incorporar espacios de reflexión y retroalimentación durante el diseño. Diseño de actividades, diseño de subproductos también, que es lo que vamos a hacer en esta primera parte. Como nos aparece en la lámina siguiente, vamos a revisar algunos nombres o algunos ejemplos de nombres de proyectos
que tributan a preguntas esenciales. Por ejemplo, dime quién te conquista y te diré quién eres. ¿Cómo se construye la identidad chilena? Este es un proyecto con foco en historia, ¿ya? Después, un proyecto que se llama Roma, esquina, Mataveri. Y la pregunta esencial es, ¿qué hay de la República Romana en La Legua? Este es un proyecto que se desarrolló en La Legua y en La Legua hay una calle que se llama Roma y cruza con otra que se llama Mataveri, ¿cierto? Entonces buscaba un poco la autenticidad territorial. ¿Por qué? ¿Por qué lleva el nombre Roma esta calle? O sea, ¿qué tenemos de Roma en la Legua para que se llame de esta manera? Una calle de nuestro lugar. La democracia tu pinta. ¿Estamos en democracia? Es la pregunta. La plaza para los niños, o sea, nosotros. ¿Cómo influye el entorno de tu barrio en tu día a día? Huellas de mi barrio, otro nombre de proyecto. ¿Qué huellas quieres dejar en tu comunidad? Las voces de los que sobran. En Chile, ¿se escucha tu voz? Y por último, el Estado y la relación con los jóvenes. ¿Y tú, Estado, me proteges? ¿Ya? Sumamente importante, un título vinculado a la pregunta esencial. Es parte del trabajo y lo que vamos a tener que consolidar en este ratito de trabajo acá. Estoy avanzando rápido para darle más tiempo al espacio de diseño y quizás después yo puedo resolver dudas grupo por grupo, profesores. Recordar un poco, Jorge, por favor. Oscar, esa diapo que mostraste es súper decidora. Ojalá que la podamos tener de alguna manera presentes ahí mientras trabajamos, porque creo que es una gran pista para orientar nuestro trabajo. Perfecto. Volvamos atrás y quizás le pueden sacar una foto con Hecho. con el teléfono. Listo. Perfecto. Dejemos ahí un poquito más que el resto. Sí, bueno, la Maga ahí es una experta de preguntas, así que ella quizás nos puede dar alguna orientación adicional ahí de cómo las preguntas movilizan, ¿cierto, Magali? Perdón que estaba en silencio, sí, por supuesto. Bueno, va a depender de los proyectos, pues tenemos que conocerlos primero para poder pensar en preguntas que resulten motivadoras y que despierten el interés y la curiosidad, ¿cierto? Y las ganas de trabajar en los proyectos. Exacto, súper. Vamos entonces con la lógica del diseño invertido, que está presente en el PDF que les envié, pero lo vamos a ver sumamente rápido. Lo primero es definir las comprensiones fundamentales, que es la parte de los OA, Rodrigo, que está en la carátula, ¿cierto? O sea, ¿qué comprensiones fundamentales debería alcanzar él o la estudiante en mi asignatura este año? Es decir, identifico el OA y digo, del OA, ¿qué es lo fundamental que debe aprender y que debe ser parte de este proyecto? ¿Ya? Oscar, y si no me equivoco, en la vez anterior tú mencionaste que dentro de eso, de la asignatura principal, ¿cierto? ¿Podía ser también la especialidad como tema? ¿O me equivoco? La especialidad técnica. ¿Sí? Claramente, o sea, sí, pues en el caso de la especialidad técnica, ustedes pueden tomar un 1A de la especialidad técnica, o también podrían tomar un módulo. Es decir, Sí, esta es la correcto. comprensión fundamental del módulo, y en esta comprensión se ven reflejados todos los OA que hay detrás del módulo, a la hora de la construcción de la comprensión profunda. En el caso de estos diseños, o la lógica que nosotros queremos como ofrecerles, es dejar la especialidad técnica como asignatura principal, es decir, que el producto final salga un producto que pueda ser desarrollado desde los talleres de la especialidad técnica, y las otras asignaturas puedan complementar. Ay, qué ambicioso te dice Jorge René, pero... Pero es que al revés, pues, en vez de ser ambicioso, estoy pensando en forma inversa, voy de lo grande a lo pequeño, porque si no, si voy desde lo pequeño a hacer crecer el producto es más difícil. Claro. Estoy simplificando, al revés. Súper, pero claro, el diseño de comprensiones fundamentales también debería tributar a lo que dice René, es decir, quizás ver, hay 2, 3 objetivos de aprendizaje que nosotros creemos que se pueden dar cuenta de una comprensión fundamental.
¿ya? Y ahí estoy mirando la cobertura curricular, ¿cierto? De otra manera, de una manera como más de no priorizar, sino de nuclearizar, digamos, el aprendizaje, ¿ya? Buscar qué es lo profundo, qué es lo fundamental que hay detrás de mi asignatura. En segundo lugar, tenemos el desempeño producto, que es lo que nos aparece abajo, ¿cierto? Después de la definición de los OA. ¿Qué desempeño, producto auténtico, relevante se pueden ver? Esas comprensiones fundamentales, ¿cierto? Y recordemos los estándares de oro, que el desempeño y producto tiene que dar cuenta, por ejemplo, de la autenticidad, ¿cierto? ¿Está conectado con la realidad de nuestros estudiantes, con alguna problemática que ellos vivan a diario? Eso es sumamente importante definirlo, ¿ya? Quizás una problemática local o global. Ahí ustedes tienen que colocar el foco. Y en tercer lugar, que es la segunda parte, nosotros vamos a trabajar hasta este momento en el 1 y el 2, en esta primera parte, y después vamos a trabajar en las actividades de aprendizaje. Es decir, ¿qué experiencias de aprendizaje mínimas ayudarán al estudiante a realizar este desempeño y producto y por lo tanto a construir esta comprensión? ¿Ya? Es decir, cuál es la ruta, la secuencia de actividades que me va a ayudar al desarrollo de los subproductos y posteriormente a poder construir, diseñar, pensar este producto final, que el producto final es el que va a dar cuenta, ¿cierto?, de que el estudiante alcanzó estas comprensiones profundas, ¿ya? Otra cosa importante a la hora de hablar de desempeño o producto, que es lo que nos aparece acá, y repito el ejemplo que les mostré la sesión pasada, en servicios de hotelería, el OA4, comunicarse en inglés básico con los turistas atendiendo a necesidades y requerimientos, la comprensión profunda es hacer sentir al cliente escuchado, ¿cierto? Redáctenlas en fácil, que los estudiantes la entiendan. Y tenemos 3 ejemplos. Maga, si me puedes ayudar, por favor, pinchando de nuevo. Y de nuevo, por favor. Tenemos 3 ejemplos de desempeño o productos, ¿ya? Por ejemplo, un producto para esta comprensión profunda podría ser: redacta con tus palabras las frases típicas para atender a un turista. ¿Ya? Tenemos un producto desarrollado ahí. Después tenemos uno, le colocamos una estrella S, después tenemos uno con 3 estrellas, que es: haz un afiche con las frases típicas a utilizar en tu futuro lugar de trabajo. O sea, ya le estamos otorgando un componente de autenticidad, lo estamos acercando como a la vida del estudiante. Pero después tenemos uno que creemos que es el que está mayormente desarrollado, que es: imagina que post pandemia viene un grupo de turistas ingleses a la comuna y tú eres de las pocas personas que habla el idioma. Crea un video estilo tutorial para tu comunidad con frases y gestos para recibir a los turistas. Yo creo que esto ejemplifica bien, ¿cierto?, cómo se pueden ir desarrollando los productos y integrando como estándares de oro, ¿cierto? Voz y elección de los estudiantes, al seleccionar él, está integrado. La autenticidad completamente presente, tiene un carácter territorial. Y otro tema que es sumamente importante, otro estándar de oro que es sumamente importante y que tiene que estar en el desempeño en el producto final, es definir la audiencia a la que va dirigida. Aquí tenemos una audiencia sumamente clara, ¿ya? Que es la comunidad, o sea, el entorno cercano. En el caso del 1, no tenemos audiencia, la audiencia es el mismo estudiante, ¿ya? Entonces, vamos viendo cómo los criterios, ¿cierto?, o los estándares de oro se hacen presentes al interior de las definiciones. Maga, por favor. Entonces, taller, los invitamos ahora que nos vamos a diseñar. Para esto tenemos grupos ya diseñados con el nombre de cada uno de los colegios. La idea es que ustedes puedan escoger el grupo del colegio o de la institución en la que pertenecen, y vamos a darnos un tiempo de 30 minutos. Perdón. Nos vamos a dar un tiempo de 30 minutos para diseñar. Esto es la actividad siguiente. Maga, ¿no? ¿Avanza? La que viene después. No, quedémonos más atrás. Ahí.
Nos vamos a dar un tiempo de 30 minutos para poder diseñar esta primera parte y después nos vamos a ir al diseño de las actividades. ¿Les parece? Entonces, ahora vamos a lanzar los grupos para que ustedes se puedan ir a su lugar de trabajo. Son 19 salas, ya hay una por cada establecimiento, si es que tienen que buscar su liceo. Allá vamos. Tenemos el Liceo Técnico de Valdivia, Colegio Piedra Azul, Liceo San José, Instituto Don Bosco, 19 colegios. Aquí estamos viendo la magnitud de colegios. Son muchísimos. Sí. Y cuando uno hace ese trabajo sincrónico, cuesta un poco más ponerse de acuerdo. Claro, entonces, como bien dice Soledad, a lo mejor aprovechar lo más posible el trabajo grupal que tenemos acá, para que ustedes puedan consolidar lo que necesitan definir en equipo, ¿ya? Para estos diseños. Súper importante recordarles que me di cuenta paseando por los grupos, no sé si recuerdan la primera sesión, vimos cuáles eran los puntos de entrada para el diseño. Y vimos que habían 3 grandes puntos de entrada. El primero podía ser desde los objetivos de aprendizaje, empezar a mirar el currículum, ¿cierto? Ver qué objetivos podían trabajarse de manera conjunta con otros y desde ahí definir a lo mejor alguna temática o problemática. Otro punto de entrada era primero definir la problemática. Yo les mostraba un ejemplo ahí que definieron un problema, una problemática que eran las plagas en una especialidad agropecuaria y a partir de eso fueron al currículum a ver qué objetivos de aprendizaje les podrían servir para trabajar esa problemática. Y otro punto de entrada es trabajarlo desde las habilidades transversales del siglo XXI o desde las habilidades genéricas del currículum TP. Buscar un proyecto que trabaje, digamos, en esa línea, ¿ya? En la línea como de las habilidades. Viendo por los grupos veo más tendencia de las dos primeras. Hay grupos que partieron como de la problemática, como por ejemplo rescatar las tradiciones tradicionales, las tradiciones, ¿cierto?, de la comuna. Ahí hay un proyecto de juegos bien interesante, y otras que partieron desde los OA, desde empezar a mirar los OA y ver qué OA del área técnica y del área común pueden confluir en el desarrollo de un proyecto, ¿ya? Todos los puntos de entrada están bien, la idea es que ustedes puedan definir cuál es el que los acomoda más para esta etapa del diseño. Preguntas. Mientras podemos yo voy a colocar la presentación ahora, Maga. Mientras coloco la presentación, ¿tienen alguna pregunta o duda de este proceso de construcción de pregunta esencial, comprensiones fundamentales, desempeño o producto y subproductos? Tenemos unas dudas con mi colega. Estábamos avanzando y en la parte de la ruta de aprendizaje, dice número de actividad y dice también descripción del producto final o producto intermedio deseado. ¿No será mejor ordenarlo por fase? Sí, completamente, Rebeca, cuando hablamos de Porque se confunde eso de la descripción del producto, porque uno no hace tantos productos tampoco, sino que hay uno más que nada. Entonces ahí nos confundimos porque hay 3 casillas que me imagino que uno puede colocar otras dependiendo del cronograma. Pero mi otra pregunta, asociada también después al cronograma de actividades, es que el cronograma de actividades ustedes lo colocan ahí pensando en que hay 6 momentos diferentes que pueden ser como la ruta que uno hace de los estándares de oro, o pensando en 6 semanas. El 6 es un número como... no es un número definido, digamos. Pueden ser 4, pueden ser 2, pueden ser 6 o pueden ser 8. Pero generalmente tiene que ver pueden ser ustedes tomarlo como el trabajo semanal, como la actividad de la semana, o pueden tomarlo como la actividad de la clase, ¿ya? Como sea más pertinente para ustedes. Y sobre la primera pregunta, Rebeca,
claro, lo pueden ordenar por fases, lo importante es que quede definido cuál es el subproducto asociado a cada una de las fases. Ujú. ¿Ya? Entonces, nosotros primero deberíamos definir los subproductos. Idealmente yo les decía que no más de 2 subproductos que tributen al producto final. ¿Ya? Por ejemplo, Rebeca, te hago una consulta. ¿Cuál es el producto final que ustedes están pensando trabajar? El producto final del proyecto es la creación de cápsulas informativas acerca de diversos temas relacionados con la legislación laboral, tal como contratos, finiquitos, remuneraciones, bonos, certificados, etc. Perfecto. Súper, súper claro, ¿cierto? Y tiene una audiencia y una problemática detrás. Que lo hablamos en la sesión pasada, lo recuerdo bien. Ahora, ¿qué subproductos o qué trabajos previos deberían realizar los y las estudiantes para poder llegar a realizar esas cápsulas? Bueno, en ese sentido queremos que en la fase A haya una indagación, porque también llegábamos al siguiente punto. Se supone que en el ABP los y las estudiantes, ¿cierto? Desde ellos nace la idea, y aquí nosotros, por eso nos sentimos como un poco chuta, ¿el proyecto es de nosotros o el proyecto es de los estudiantes? Porque si nosotros nos abocamos a los del ABP, de ellos tiene que nacer todo. Ni siquiera nosotros deberíamos colocar la pregunta esencial, o por ejemplo el título, que lo colocamos obviamente porque debe hacerse, pero de ahí pensamos, ¿cierto? Que ya no va a ser una creación de ellos, sino que ya lo tenemos como un poco conducido, ¿cierto? Dirigido, y aquí tendría que ser como fase 1, indagación de estos mismos elementos. Si hay algo que no esté claro, que ellos sepan muy bien, obviamente, qué es un finiquito, cuál es su función, y todos esos elementos que son parte de la legislación laboral y que deberían ser de conocimiento general. Entonces, ahí estamos pensando en las fases, eso como fase 1, y cómo se evaluará. Bueno, hay distintas rúbricas también que se entregan casi listas en el mismo formato del proyecto de APP que es enviado del Mineduc y que lo mandaste el otro día. Sí, mira, dos apreciaciones, Rebeca. La indagación es permanente durante todo el proyecto y la idea es que ciertos procesos de indagación terminen consolidando la información de la indagación en en algún subproducto. Por ejemplo, no sé, la primera indagación o la fase 1 de indagación, como señalas tú, puede ser sobre la legislación laboral, temas importantes de la legislación laboral, y el subproducto es una infografía o un mapa conceptual. Cada grupo desarrolla un mapa Ya, conceptual sobre la indagación laboral. Ese sería el subproducto 1, donde consolidas la información de la indagación. Y después puedes abrir otro proceso de indagación que se cierra con el desarrollo de otro subproducto. La idea es que esos subproductos sean 1, 2 o 3. Yo recomiendo que sean 2, no más de 2. Tributen o sirvan, consoliden información que sirvan para el desarrollo del producto final. ok. Y sobre lo de los estudiantes, claro, el proyecto y la pregunta esencial la define el profesor. La idea es que el estudiante, la voz y elección del estudiante se vea presente a lo mejor en la forma de presentar el producto final o la indagación. A lo mejor, si queremos como incentivar la voz y elección de los estudiantes, que uno de los estándares de oro podría ser que a lo mejor dejar la libertad de que ellos definan el medio de presentación de la información. A lo mejor que definan si va a ser un video al final, si va a ser una infografía, si va a ser Sí, es que un por eso yo texto. creo que a veces se vuelve un poquito complejo porque, disculpando a los colegas que tienen la mano levantada, porque, claro, en sentido estricto, la BP, ellos tienen que pensarlo desde todo. Y ahí nosotros no tendríamos mucha más injerencia que guiarles, pero comprendo que en el fondo es como para pasar el curso, ¿no? De hacer la actividad, porque se supone que igual eso yo creo que tiene que quedar claro, porque cuando los colegas, ¿cierto?, trabajan en una BP, las preguntas y los temas son seleccionados por nuestros estudiantes. Pero Sí, entiendo que para la ocasión, ¿cierto?, para que podamos llevar a cabo la actividad, nace de nosotros y ahí podríamos darle esa libertad al estudiante de como dice, decidir si puede ser una grabación o una grabación de qué elementos, por ejemplo. claro. Mira, de Sí. nuestra experiencia o desde lo que nos ha tocado trabajar,
generalmente el profesor define la pregunta esencial siempre. Y en etapas más avanzadas, los estudiantes lo que comienzan a definir, o se deja la libertad que definan las preguntas guía o las preguntas de indagación. Y ellos ya tienen libertad, digamos, en esa ruta, en la ruta para resolver la problemática. Y otros espacios donde los estudiantes tienen más autonomía al interior de los proyectos, claramente sí, y eso es como lo ideal, como bien lo dices tú, en buscar la problemática. Sí, yo así estoy trabajando también con una ABP ahora en cuarto medio y uno a veces subestima a los estudiantes y en realidad trabajan bastante bien. Ya, eso nomás, disculpen, pueden hacer sus Sí, mira, preguntas. para cerrar nomás, porque está súper buena la pregunta de Rebeca, en el Liceo América de los Andes existe, que ya están en un estado, digamos, un poquito más avanzado de trabajo con ABP, existe un centro abierto a los vecinos, donde los vecinos van y pueden contar problemáticas a los estudiantes, y los estudiantes toman estas problemáticas y puedan transformarlas en proyectos que puedan ser Buenísimo. resueltas. Y desde ahí se ve, digamos, la autonomía de los estudiantes en la detección, pero el profesor siempre en lo que es diseño tiene un rol fundamental, sobre todo en articular el currículum o poner el currículum a disposición de estas problemáticas, en este caso más avanzado, detectadas por los estudiantes. Eso, Jorge y Diego, y ahí nos vamos a la segunda parte de indagación. Gracias, Oscar. Mira, yo la verdad que es muy parecido a lo que planteó Rebeca. Yo siento que revisando justamente en la parte de la ruta del aprendizaje, el proyecto nuestro es básicamente elaborar un radioteatro, ¿ya? Y si tú me preguntas productos concretos, y que incluso tú dices que podría ser máximo 2, por tener una idea, ¿cierto?, concreta, en el radioteatro están súper claros cuáles serían esos 2 productos, que sería el primero un guión literario, ¿cierto? Y segundo, la grabación del audio, o sea, del radioteatro como tal. Perfecto. Ahí están los 2 productos. Pero yo concuerdo con Rebeca y me tiendo a confundir, y por eso quise intervenir ahora, porque yo veo que hay actividades que son previas y que son obligatorias, y que si bien tú las planteas como algo que ocurre de manera permanente durante todo el desarrollo del ABP, yo siento que tienen como un lugar más focalizado al inicio. Por ejemplo, la indagación y la reflexión respecto al problema que tú le planteas a los estudiantes en el título de tu ABP, ¿ya? Yo siento que ahí hay un producto concreto que es lo que ellos lograron consensuar respecto al tema que tú les planteaste en el título del ABP. Después tendría probablemente otro producto o subproducto, que es un brainstorming, donde ellos tienen que trabajar la parte creativa para elaborar su radioteatro. Exacto. Sobre la base de la temática que se reflexionó y se indagó previamente. Entonces ahí yo veo que incluso el resultado del brainstorming podría ser perfectamente otro subproducto. Y si a ese le sumo los 2 primeros que te mencionaba, ya tendría 4. Entonces yo no sé si soy yo el que está un poco confundido o realmente estamos bien enfocándolo de esa manera. Yo creo que está súper bien, y yo creo que tú solo lo respondiste, digamos. Hay fases de indagación. La indagación no hay que vincularla solamente a la problemática central, sino la indagación, quizás una fase de la indagación va a ser en torno a la problemática central, pero otra fase de la indagación va a ser respecto al medio para mostrar la problemática o para desarrollar el subproducto de la problemática. En este caso, a lo mejor en un segundo proceso de indagación en el caso de tu proyecto puede ser qué es el radioteatro, o qué hay que considerar a la hora de construir un radioteatro. ¿Ya? Y tú, claro, tienes la libertad de decir, a lo mejor de buscar subproductos más pequeños, que hay profesores que lo hacen. A lo mejor los procesos de indagación son más cortos y más intensos. Son procesos de indagación de una semana, subproducto, una semana, subproducto, una semana, subproducto, que también es factible. Personalmente, desde la experiencia, yo creo que es muy intenso, ¿ya? Para los estudiantes y para el docente también, estar como haciendo subproductos semanales. Claro. Entonces, por eso concentrar a lo mejor un proceso de 1 semana y media de indagación en un producto es bueno, es más digamos, pertinente en términos de tiempo y espacio. Pero nada, o sea, yo no veo ahí la problemática pero mayor. En concreto, Oscar, y con esto termino,
a tu juicio, ¿sería conveniente incluir solamente como productos deseados esos dos, ¿cierto? El guión literario y el audio como tal del radioteatro. Tendría que mirar más, ahora en las salas me puedo ir a mirar tu proyecto más en detalle, para decirte vale. si eso, pero lo que sí yo creo que es importante considerar de que buscar, digamos, cuáles son los subproductos que logran consolidar procesos de indagación previos de mejor forma para el desarrollo de un producto final. Ya. ¿Sí? Ahora, también se pueden abrir espacios de libertad en el subproducto, a lo mejor, como dice Rebeca, que el estudiante a lo mejor pueda, si ustedes lo encuentran pertinente, que el estudiante defina cómo quiere presentar a lo mejor alguna información. A lo mejor solamente desde el lenguaje se les puede decir tipos de textos, como investigue los tipos de texto y escoja con qué tipo de texto quiere presentar la información. Ahí se le está dando un espacio de autonomía también más importante al estudiante. Eso, pero mira, es la misma lógica de cuando presentamos la indagación. No sé si se dieron cuenta ustedes que presentamos 4 tipos distintos de indagación. Desde una que era completamente guiada por el docente, a una que era completamente libre por el estudiante, y es donde ustedes tienen que tomar la decisión de qué indagación parten, dependiendo del conocimiento que tengan de sus grupos cursos. Yo creo que la autonomía en la definición de la presentación de la información tiene que ver con lo mismo también. ¿En qué medida ustedes conocen su grupo curso y creen que va a resultar? Y siempre con una proyección a escalar a la mayor autonomía posible. Eso. Diego parece que tenía la mano también levantada. Sí, en realidad concordamos con los dos colegas anteriores, con Jorge y con Rebeca, si no me equivoco, porque teníamos muchos proyectos dentro de otro proyecto, y como que nos asustamos un poco. Pero, y también nos gustaría, como te contaba que nos íbamos a retirar antes, si es que podían ayudarnos un poquito, porque mira, nuestra pregunta esencial parte como cómo tu emprendimiento puede aportar al fortalecimiento de la identidad y economía local, ¿ya? Esa es nuestra pregunta esencial. Y dentro de la indagación nosotros tenemos, por ejemplo, las consultas ciudadanas, tenemos las encuestas virtuales, como subproductos, como proyectos chiquititos, como les estábamos denominando, estudio de mercado, productos, estabilidad, originalidad, necesidades locales, etc. Todo eso. ¿Hasta ahí vamos bien? Como digo, quizá ahora en la sala me voy a ir antes de las 5 a su sala para poder trabajar con ustedes de forma más directa y mirar como el proyecto en la planilla. Yo a simple vista le daría como una vuelta más a la pregunta esencial. Trataría de plantearla más en fácil y como más desafiante a los y las estudiantes. Vamos con Jessica y ahí cerramos esta ronda de preguntas. Ya, perdón lo cargante sobre la indagación, pero entonces solo para aclararme bien, porque me perdí en un momento, en la parte de donde dice cronograma de actividades, en la semana ponemos entonces o no el proceso como la primera instancia de indagación, ¿eso se planifica como actividad? Aquí colocamos los subproductos y cómo se valora Claro, cada no, uno de sí. los subproductos. Sí, en la ruta de aprendizaje me quedó claro que van solo subproductos, ¿cierto? Sí. Algo concreto. Pero en la otra parte de la ficha que tenemos, dice cronograma de actividades y salen las 6 Exacto. semanas, ¿cierto? Lo que consultaba Rebeca. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Ah, ya, lo van a explicar ahora entonces. Sí, ahora te lo voy a explicar para que lo trabajemos. Gracias. Eso, no a ti, Jessica. Bueno, entonces ya como definiendo esto, teniendo más o menos la idea. ¿Sí? Te puedo hacer solo una consulta escuchando a los colegas y que me parece que son buenos los aportes. ¿Sí? Podría ser como para que participen también los estudiantes, que uno plantee dentro del contexto, por supuesto que sea pertinente, de interés, etcétera, 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 que plantee varias preguntas esenciales y entre todos elijamos la pregunta que nos va a llevar al proyecto. Yo creo que sí, me la colocaste difícil, Verónica, porque no lo he visto nunca, pero... No, como para que participen, porque en realidad yo también lo vi desde que nosotros como docentes los guiábamos, pero atendiendo a lo que están diciendo los demás colegas, si podría ser que uno pueda plantear 2 o 3 preguntas esenciales y que ellos
en conjunto, digamos, con la docente, con los que van a intervenir en el proyecto, hacer una lluvia de ideas, y qué es lo que más les acomode, les interese, les motive, etcétera. Sí, ahí quizá se puede plantear más de una pregunta esencial, sí. Hay proyectos Ya. que plantean 2 o 3 preguntas esenciales, ¿ya? Ya. Eso sí. Ahora, elegir una, hay que ver que yo tendría cuidado con eso, porque al elegir quizás puede alterar el diseño que tienes tú como docente y el producto final quizás que has pensado. Si todas las preguntas esenciales tributan al mismo producto final ya previamente establecido, yo creo que no habría problema, en la medida de que no, de que no signifique, digamos, que altere parte Más de lo planificado. trabajo Claro, más trabajo para ti y altere parte de lo y más planificado. diseños. Sí, Ya, o sea, yo entendí. Si las tendría, preguntas esenciales tributan todo de un mismo estilo o a una misma cosa, ya, pero que sean muy diferentes no convendría. Ya, me quedó claro. Gracias. Te silenciaste, Oscar. ¿Yo silencié a Oscar? No, pero está silenciado, Oscar. Tiene que haber pasado él mismo a silenciarse. ¿aló? ¿Ahora me Ahora escuchas? sí. Ya, súper. Sí, claro, porque o quizás lo que se me ocurre que se puede hacer también en ese caso, a lo mejor hacer un proceso previo al diseño del proyecto de levantamiento de problemáticas locales con los estudiantes o de levantamiento de preguntas con los estudiantes y a partir de la pregunta seleccionada que el docente haga el diseño. Ok, sí, está bien. ¿Sí? Eso pienso que quizás puede servir, digamos, porque, claro, si planteamos preguntas muy distintas, tendríamos que tener un diseño distinto para cada pregunta. Eso. Continuemos entonces. Bueno, en esta siguiente parte vamos a ver lo que yo les señalaba o lo que ustedes me señalaban como duda respecto al ciclo de actividades. Aquí es sumamente importante plantearse la siguiente pregunta: ¿cómo hacer un buen material para construir aprendizaje profundo desde la indagación? O sea, ¿cómo nosotros como docentes hacemos para guiar, digamos, un buen proceso de indagación en los estudiantes, en los y las estudiantes? Entonces lo vamos a plantear aquí como un mapita con 2 caminos, ¿ya? Tenemos un camino donde el docente puede entregar guías de contenido a modo de información, donde el docente responde cada vez que el estudiante pregunta respecto del tema del proyecto, donde se genera una falsa expectativa de elección en el estudiante, porque es él quien finalmente decide por él. Aquí evocamos un poco a lo que decía Rebeca. Formula únicamente preguntas y respuestas cerradas como un cuestionario. O otro camino puede ser donde el docente pueda crear guías con preguntas o desafíos que invitan a la reflexión y síntesis, ¿ya? Crea material informativo que provoque curiosidad, sorpresa. Por ejemplo, ¿sabías que los grandes mitos que busque llamar el interés del estudiante? No dar las respuestas ni la información que el estudiante puede buscar por sí mismo. Ahí es como, bueno, Magali aquí es una experta en tutoría también, entonces yo creo que también Maga tiene un poco de eso aquí, como el profesor guía los procesos de indagación, ¿cierto? Cómo es capaz de preguntar, cuando el estudiante hace una pregunta, devolverle como, ¿dónde crees que lo puedas encontrar? O cuando encuentra algo, decirle, ¿crees que es la única respuesta? Sí, por supuesto. Es que la gracia de esto, como yo lo veo en esta misma lámina, es cómo un ABP lo puedes transformar, quitarle todo lo activo y transformarlo en un aprendizaje tradicional, cuando haces lo que está en rojito, ¿cierto? Ahí donde dice docente en rojo, como esto no lo haga, por favor.
Porque finalmente si el profesor entrega el contenido, responde a las preguntas, elige por los estudiantes, ¿sí? Se pierde todo el propósito del aprendizaje activo porque ya no es activo, ¿sí? Están siguiendo una serie de instrucciones para hacer algo que el profesor pensó, creó, mostró, enseñó, etc. Mientras que en el otro lado tenemos el aprendizaje activo justamente. Y ahí lo importante de no dar las respuestas es justamente eso, poder abrir un espacio para que sea el estudiante el que indague, el que se genere sus propias preguntas, el que se responda a sus propias preguntas, o el que abra un espacio para también plantear él otras preguntas, tal vez incluso a sus otros compañeros, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace rico este proceso, creo yo. Claro, es como, yo lo veo así como, bueno, preguntas que uno ocupa, que son como muletillas de repente, como en guiar como los procesos de aprendizaje en los estudiantes, como, ¿dónde crees que puedas encontrar esta información? Después, o si un estudiante, oye, llega con terminé, profesor, ¿crees que hay otras formas de resolver el problema? ¿Otras formas de llegar a la información? ¿O otra información al respecto? Invitarlo como a comparar distintos medios de información y todo, o invitarlo a cuestionarse constantemente cómo está aprendiendo o lo que está aprendiendo. Eso es sumamente importante a la hora de construir la ruta de aprendizaje. Por aquí no, dice por aquí sí, dice la infografía, la presentación. Entonces, ahora un poco es eso. Nosotros ya tenemos definido, o si no lo definimos, quizás definir ahora cuáles son los subproductos, entendiendo, y por favor, que si hay alguna duda para que tratemos como de todo entenderlo de igual manera, el subproducto no es otro producto, no es un producto por sí mismo, sino que es una forma de consolidar la información recabada por el estudiante, el proceso de indagación, ¿cierto? El proceso de indagación de información que es relevante para el desarrollo del producto final. ¿Ya? Eso es un subproducto. Es decir, si hay un proceso donde el estudiante necesita saber sobre un procedimiento o necesita obtener información sobre las principales características de algo o de algunos conceptos, poder trabajar que desarrollen una infografía, un mapa conceptual, pero algún medio o algún elemento que ayude a consolidar, ¿cierto?, los principales procesos de búsqueda de información de los estudiantes o de búsqueda de información respecto al método o al medio que hay detrás del producto. ¿Qué es un radioteatro? ¿Qué debo considerar a la hora de realizar un radioteatro? Oscar, por ejemplo, si pensamos en un radioteatro o en videos, como habían varios que tenían cápsulas, qué sé yo, el guión, por ejemplo, del video o los guiones para trabajar el radioteatro, ¿serían subproductos? Por ejemplo, completamente. O sea, si vamos a tener un radioteatro, idealmente el subproducto previo al radioteatro debería ser el guión. El guión que hay detrás de cómo se va a desarrollar ahí toda la puesta en escena. Completamente. Podría ser un subproducto. Ahora, no existe un modelo de subproducto predefinido para cada medio, para cada producto final. La idea es que ustedes puedan como pensar el que creen que es más pertinente, considerando el resto de los criterios que hay al interior del desarrollo de un proyecto, como la presentación pública, o sea, a qué audiencia va dirigida, cómo se va a hacer, la autenticidad, que se encuentre presente, ¿cierto?, este componente como de pertinencia territorial o global de una problemática al interior de la presentación de este producto final, entre otras consideraciones, claro está. Entonces, para esto, les vamos a pedir ahora que continúen trabajando en la definición de sus productos y en las acciones que va a tener que realizar tanto el estudiante como el docente para poder llegar al desarrollo de estos subproductos y del producto final en un nuevo espacio de trabajo por escuela. Cuando hablamos de acciones del estudiante, es decir, el estudiante indaga sobre los principales componentes de un radioteatro.
esa es la acción del estudiante, pero ¿cuál es la acción del docente detrás? ¿Qué hace el docente? Prepara una guía, prepara una presentación, busca las fuentes, digamos, selecciona 4 o 5 fuentes con las cuales el estudiante va a trabajar para poder desarrollar este proceso de indagación. La idea es que ustedes puedan ir definiendo esos factores al interior de esta guía de cronograma de actividades, ¿ya? Oscar, ¿Sí? una consulta. Lo que nosotros tenemos hecho o lo que estamos haciendo, ¿habrá alguna posibilidad de enviártelo por correo y que tú nos retroalimentes por ahí o no? ¿O solamente en estas sesiones? Está ¿Estás en silenciado silencio? otra vez. Ahí te voy a Sí, es que reactivar. no veo la ventana. Completamente, de hecho es parte de nuestra labor. La idea es que después de esta sesión, ustedes logren consolidar de aquí al jueves su trabajo o de aquí al viernes, me la envíen y yo tengo toda la próxima semana para hacer una retroalimentación detallada de cada uno de sus proyectos, con O sea, recomendaciones. tenemos plazo hasta este jueves. Hasta este jueves o hasta este viernes, bueno, el lunes a más tardar, no sé, pero yo Ya, durante toda la próxima semana tengo espacio para poder retroalimentar cada uno de los proyectos que ustedes me envíen, haciendo sugerencias en cada una de las líneas. lo que pasa, hago la pregunta porque tengo mi colega del grupo, tuvo que salir por un inconveniente familiar, entonces quedamos colgados porque hay avance en un lado nomás, pero no en el otro por lo que ya mencioné. Por eso hago la consulta. No hay problema, hay espacio. La idea, de hecho, ustedes deben enviarme los proyectos para yo retroalimentarlos todos. ¿Y tu correo lo vas a dar por aquí o o Sí, lo deberíamos tener? lo deberían tener, pero es que, Maga, ¿sabes que me desapareció el chat? Todo eso, esa botonera. Qué extraño. Sí, quizás después al final se los coloco, pero es oosorio@educacion2020.cl. Ya, Tu correo yo perfecto. se los puedo escribir. Sí, Vale, muchas gracias. eso. Entonces, ahora nos vamos a los mismos grupos. Nos vamos a los grupos por escuela y les propongo que tengamos 40 minutos de trabajo por grupo para ir afinando más, digamos, los subproductos, ¿cierto? Y todo eso. Yo me quedo con la labor de ir primero al grupo de Diego, que se tienen que ir antes, y después al grupo de Jorge, y de ahí ir paseándome por el resto de los grupos que no me he paseado. Roxana pregunta si no habrá break. Pueden usar quizás dentro de sus mismos grupos el espacio de break, ahora en estos 40 minutos. Administrenlos Ok. como ustedes lo consideren mejor. ¿Nos vamos ya? Nos vamos. Magali, Oscar, a mí me pasa como lo mismo. La semana pasada tampoco vino mi par y ahora tampoco. Entonces, ¿lo podría trabajar con ella en clase y después enviarlo al correo de Oscar? Sí, claro. O sea, avanza tú lo que más puedas ahora y Que no sé después... sus objetivos priorizados, ella es de hotelería, yo soy diferencial, entonces necesito saber, yo me puedo adaptar, pero necesito saber cuál es su priorización, cuál es su idea. Y hoy día tenía su evaluación docente, entonces mi idea, ya hablé con ella, pero mi idea es poder avanzar en estos días y enviarlo. Perfecto. ¿Puede Sí, ser? claro. Para que Sí, exista retroalimentación. sí, completamente. O sea, avanza ahora No lo hay que más problema. puedas tú, después lo consolidan con ella y lo envían para la retroalimentación. Súper. Gracias, Oscar. Gracias, Magali. Ok. Sí. Maga, una pregunta. ¿Estoy compartiendo pantalla todavía? Sí, Sí. estás con la imagen de una gaviota. Ahí sí. Eso. Qué extraño, Oscar, ¿por qué te desapareció todo y ahora también? Oye, estamos con una duda con respecto en qué minuto nosotros lanzamos el proyecto al público, hacemos la difusión de nuestro proyecto. ¿En qué minuto? La primera clase es la de lanzamiento.
Pero la primera clase lo lanzamos a la comunidad o las alumnas. No, No, puedo lanzar a la comunidad sola, pues. El lanzamiento es a los estudiantes. La presentación pública es a la comunidad o al público que ustedes hayan definido. Ya, y la presentación pública, ¿cuándo se hace? Al final, al terminar el proyecto, al desarrollar el producto, ustedes definen con los estudiantes cuándo lo pueden hacer. Inmediatamente Eso se después. Inmediatamente después. Presentación pública. Esa sería la presentación pública, claro. No escucho. No, eso, la presentación pública es El producto final. donde se invita a la audiencia convocada a que conozca, digamos, el producto final. Jorge. Oscar, bueno, yo estuve llenando, estoy solo ya, porque la Verito me parece que hoy día estaba con pruebas recuperativas, estaba complicada, pero logré avanzar, creo, de manera correcta en todo lo que ustedes estaban pidiendo en la pauta, pero me surge la siguiente duda, porque esto está como pensado para 6 semanas, ¿no? Y la verdad, sí, y la verdad es que me quedé súper corto, siento que faltan semanas como para hacer una evaluación final que sirviera a la vez de retroalimentación para los estudiantes respecto a su proceso, todo el trabajo que les significó hacer participar de este ABP, y además consensuar cosas como las que planteaba la colega, o sea, tomar decisiones finales respecto a quiénes se les va a presentar, de qué manera, en qué instancia. No sé si se puede alargar una 7ª semana, por ejemplo. Completamente, es decisión de ustedes, Jorge, el número de semanas que hay detrás de un proyecto. Pueden ser menos, pueden ser más. Ustedes tienen que definirlo ahí. Eso. Oye, les acabo de dejar la lista de asistencia en el chat. Quería pedirles si era posible que ustedes colocaran su mail también en la lista de asistencia. Yo me gustaría escribirle y poder enviarle alguna información como adicional, ¿ya? Para que la puedan observar y cuando consoliden sus proyectos. Oye, en función del tiempo quería proponerles algo. Quería proponerles que hiciéramos un círculo de crítica de todos los proyectos el jueves, pero que hoy pudiéramos avanzar quizás con algún voluntario o algún grupo voluntario que le gustaría mostrar su proyecto y podamos hacer un círculo de crítica acá entre todos. ¿Existe? ¿La Jessica quiere ser la voluntaria? Sí, me gustaría que fuéramos voluntarias porque nos quedamos con hartas dudas. Entonces, Perfecto. no hemos tenido tanto tiempo para juntarnos porque estábamos con actividades de la semana TP, que recién se celebró ahora en el liceo. Entonces, ¿puedo compartirla para Perfecto. La idea escuchar? Sí, la idea es que Jessica nos comparte y nosotros podamos hacerle ¿Sí? las personas que quieran participar puedan hacerle una sugerencia, una pregunta y una felicitación. Ya. ¿Ya? Presenta a Jessica. ¿Y puedo compartir de pantalla, cierto? Sí. Ah, ya. Ya, entonces nosotros estamos trabajando con Andrea, que está aquí conectada. Ella hace la asignatura de higiene y bioseguridad del ambiente, atención de enfermería, y yo hago inglés. ¿Ya? El título del proyecto sería Juntos nos cuidamos. La pregunta esencial es cómo podemos mejorar la difusión de los protocolos de higiene en nuestra comunidad educativa, porque en realidad pensamos que existe un protocolo, ¿cierto?, de higiene, pero no es conocido. Se hace como por osmosis, uno sabe que tiene que ponerse alcohol gel, o cosas así, que tiene que usar mascarilla, pero no, si existe un protocolo, que de hecho me dice Andrea que existe, no hay una difusión, no llega a todos. Si uno le pregunta a un estudiante cuál es el protocolo de higiene, yo creo que ellos no lo saben, ¿ya? Entonces, la comprensión fundamental del objetivo de higiene y bioseguridad sería brindar seguridad en el entorno donde se desempeñan como estudiantes. ¿Ya? En inglés es utilizar el inglés para la búsqueda de información y para expresarse de forma oral o escrita. Y también agregamos lenguaje, que es para producir
videos como comprensión fundamental. Pusieron producir diversos tipos de textos creativos, planificados, editados, revisados, tomando en cuenta la audiencia para difundir protocolos de higiene en el establecimiento. ¿Ya? Pusimos en el producto final, debido al actual contexto de pandemia, se hace esencial establecer protocolos de higiene contingentes en nuestra comunidad educativa. Para esto, los estudiantes de tercer año de atención de enfermería difundirán un protocolo de higiene que apunte a las necesidades y al contexto de nuestro establecimiento. En la ruta de aprendizaje pusimos una infografía sobre lavado clínico, lavado en seco y uso correcto de EPP, ¿ya? Evaluada a través de una rúbrica de evaluación. Y aquí el tríptico, ahí estamos como en duda, ¿ya? A lo mejor no es necesario. Con el paso a paso de cada técnica, destacando la relevancia de cada una. Tal vez eso mismo se puede hacer solo con la infografía, ¿ya? Y nuestra tercera, como gran forma de difusión, pensábamos en cápsulas informativas para difundir en las redes sociales de nuestro establecimiento, porque ellos usan mucho las redes sociales, ¿cierto? Y hay una rúbrica de evaluación y una pauta de coevaluación. En el cronograma de actividades pusimos, primero seleccionan información relevante para incluir en la infografía y acción de los docentes entregan papers para la extracción de información relevante. Elaboración... Sí, mi amor, espérame un segundito, ¿ya? La segunda es elaboración del primer borrador de infografía en sala de computación, la acción de docentes, monitoreo constante de grupos de trabajo. Luego trabajan en la mejora del primer borrador, de acuerdo con las sugerencias entregadas por profesoras. Y ahí la acción de los docentes sería retroalimentación a través de rúbrica de una punta, ¿ya? Luego, en presentación de infografía, reflexión grupal, los docentes, evaluación de infografía, ahí el docente guía la reflexión de estudiantes. ¿Ya? Y aquí nos quedamos después porque decíamos, chuta, los trípticos tal vez no sean necesarios, pero luego nos faltaría hacer las cápsulas informativas, entonces también nos faltan semanas, como decía Jorge, y ahí nos quedamos entrampadas, la verdad. Porque igual pensamos que es necesario que mientras hacen las infografías, porque ahí van a demostrar la comprensión de los textos y todo, que hagan un borrador, entregarle retroalimentación para que hagan su mejora final, por decirlo así. Entonces... Gracias, Jessica. Oye, ¿alguien le gustaría partir democráticamente? O dedocráticamente, como me ¿Es decía un posible profesor. que subas un poquito la presentación? Recuerden, una felicitación, una pregunta y una sugerencia. La pregunta no tiene que ser contestada. Parto yo con una felicitación de que es un tema súper contingente y que encuentro que tienen razón de que se hace, los alumnos lo hacen porque es una norma en este momento, pero no saben todo lo que conlleva, es decir, todo lo que conlleva la situación. En la sugerencia, no, en la pregunta es, baja, no subas, baja. Pucha, la tenía ahí en una, eso, cómo hacer el monitoreo constante de las, ¿cómo se llama? De las tres, porque van a estar trabajando en 3 asignaturas. Entonces, ¿cómo hacer el monitoreo constante? Pero no quiero que me la respondan, Jessica, porque también va una sugerencia. En cuanto a la sugerencia, en las acciones del docente, y que también cuando expusiste el de ustedes, veo que a nosotros nos falta tener en las acciones del docente, hacer reuniones entre los docentes, ir haciendo reuniones periódicas entre los docentes para ir monitoreando cómo vamos en cada una de las asignaturas en llevar a cabo este proyecto. Eso sería mi aporte.
Perfecto, Soledad, gracias. Tenemos también a Jorge y a Rebeca. Yo quería felicitar a las colegas porque me parece muy bien que en el ABP estén abordando temas que son como problemáticas, probablemente que cuesta abordarlas de alguna forma, y que lo estén viendo a través de esta unión, ¿cierto?, de distintas asignaturas, me parece súper importante. La pregunta que les hago es cómo piensan abordar o cómo pretenden enseñar a los alumnos a elaborar ciertos subproductos que veo en la propuesta de ustedes. Por ejemplo, el tema de las infografías, los dípticos. En los colegios se usa mucho que los estudiantes hagan dípticos, pero la verdad que uno cuando ve esos dípticos se encuentra con cosas que a veces no, en lo práctico, en lo teórico, no son realmente dípticos. Entonces, esa era la pregunta, tampoco me la tienen que responder, pero va ligada un poco a la sugerencia que quiero hacer. Y es que hay que aprovechar, siento yo, hay que aprovechar la instancia para enseñar, antes de que los alumnos desarrollen esos productos, enseñar qué es un díptico, qué es una infografía, meter esos temas dentro del proceso, porque en el fondo si le estamos pidiendo a los estudiantes que los desarrollen, la idea es que les podamos enseñar en el mismo proceso cómo se realizan esas tareas. Eso. Disculpa, ¿solo es el proyecto de nosotros? ¿O no? ¿Qué está presentando? No, está presentando Jessica. Ah, no, ya. El proyecto de Jessica. Me perdí porque iba a decir que nosotros sí lo hacíamos. Sí. Bueno, oye, Rebeca también quería participar del Círculo de Crítica, me parece. Sí, bueno, igual felicitar a las colegas porque también hay una vinculación con los textos multimodales, la tecnología, y eso en realidad apunta, ¿cierto?, a sacar provecho de que los estudiantes manejan mucho mejor que algunos adultos, ¿cierto?, las redes sociales y todo aquello. Así que en ese sentido felicitarle. Preguntarle, por ejemplo, si ha pensado igual, es que estoy tratando de bajar la cosita, ¿no? Que pues, no mi presentación. ¿Podrías bajar un poquito, Jessica? Ay, es que espérame. ¿Qué, esto, cierto? ¿Esta partecita? Sí, aquí por ejemplo, quizás en la evaluación de las infografías o el monitoreo constante, a mí también me hizo ruido un poquito eso, porque a veces es complejo monitorear. Si se les da una semana de trabajo, por ejemplo, de acciones que vayan apuntando a cada uno de los subproductos. Y la sugerencia, que también va en relación a ello, es que quizás podrías obviar el hecho de que vayan a hacer un borrador de infografía, sino que ellos, a través de esas pequeñas acciones que hacen durante la semana, practiquen y que ya definitivamente se enfrenten a entregar una infografía, porque quizás una infografía no es tan complejo de hacer. Entonces, si ocupas 2 semanas en una infografía, ya estás perdiendo el tiempo, creo. O sea, se pierde mucho tiempo. Porque los estudiantes tienden ya, pero si la infografía se entrega en 2 semanas más, entonces ahora se muestra. Entonces, hay que ser quizás bien acotados con los tiempos con los chiquillos y ir de semana a semana para que tengan como un training. Ese es mi aporte. Gracias. Sí, la verdad es que nosotros usamos esto porque, por ejemplo, este año que estuvieron confeccionando trípticos, funciona así, porque en la rúbrica esa parte está explicitada, ¿cierto? Y así es más fácil que después hacerle la retroalimentación y que ellos puedan hacer una mejora a su trabajo. Por eso usamos como una entrega primera de un borrador y luego final. Entonces, como está en la rúbrica, lo hacen como no malgastan el tiempo, encuentro yo, pero sí, pues podría suceder eso. Lo que pasa es que es para darle una clase a retroalimentación y que durante esa retroalimentación ellos trabajen en una mejora.
Pero en realidad nuestra duda también, a ver si nos pueden ayudar, es que claro, hasta aquí llegamos a las infografías, pero nosotros también como otro subproducto teníamos cápsulas informativas. Entonces solamente nos da 4 semanas para esto, y ahí entra lo que dice Rebeca, tal vez igual tiene razón, porque nos quedarían 2 semanas y en esas 2 semanas ellos tendrían que grabar estas cápsulas, ¿cierto? Buscar información, seleccionar la información nuevamente relevante que van a usar y hacerla. Sí. Jessica, una pregunta. ¿Sí? Tú dices tenemos 4 semanas. Es que hay que considerar también, preguntarte si lo consideraron y preguntarle al resto si lo están considerando. Se están haciendo como actividades semanales, la cantidad de horas semanales para la actividad. Considerando de que a lo mejor si hay más de alguna asignatura, a lo mejor van a ser 4 horas, 6 Claro. horas Es semanales. que no salía la cantidad de horas en la ficha, así que... Sí, pero Sí, como pues para nosotros que somos 3 articulando, entonces serían varias. serían varias hartas. horas. Y Sí. quizás ahí respondemos a lo de Jorge también. ¿En qué medida también logramos visibilizar en nuestro trabajo docente la articulación no solamente de los OA, sino de las horas a disposición de cada asignatura para este trabajo? Ese es otro tema. Y decir, chuta, esta semana tenemos que trabajar esto, ¿cómo nos coordinamos para trabajarlo entre las 3 asignaturas con las horas que tenemos disponibles? René, te doy inmediatamente la palabra. Jessica, solo preguntarte qué te parecieron como las sugerencias, las preguntas y las Súper, felicitaciones. sí, súper. Las anoté, de hecho, ¿ya? Pero me gustaría referirme a la sugerencia de Soledad, porque ella nos mencionaba sobre estas reuniones de articulación. También lo encuentro así, pues súper necesario, ¿cierto? De hecho, implica mucho tiempo también para eso, pero eso se pone en las actividades del docente. ¿Deberíamos ponerlas aquí en este No recuadro? necesariamente. No. Deberían ser espacios como dentro de, como lo llamamos ahora ya no lo llaman como organización, sino como la gobernanza. La gobernanza del proyecto debería estar como incluido. Eso. René. Bueno, yo primero quiero felicitarla porque creo que el tema es súper contingente y es algo que de una manera nos afecta a todos. La pregunta es, básicamente, veo que un poquito con la sugerencia va ligada. Voy a dar la sugerencia primero. Como sugerencia, me da la impresión que cada uno digamos, de las partes en sí son un producto, como que hay mucho producto de por medio. Porque si subes un poquito, por favor, Jessica, mira, cuando tú, acá, entregas infografía, después tienes otra infografía, después tienen, anterior a eso vi que tenían ¿qué cosa era? Una cápsula, o sea, tiene como muchas acciones que en sí son como productos. Entonces creo que lo veo como muy complejo, y complejo en cuanto a tiempo. Y la pregunta es en base a lo mismo. ¿Cómo van a hacer para tabular toda esa información? Porque es mucha información. Sí, entiendo la pregunta, René. Sí, no hay que responder Y ahora, Jessica. sí, pero me gustaría sí hacer una pregunta sobre eso. ¿Se puede hacer, por ejemplo, que tanto como la infografía como las cápsulas, porque nuestro objetivo en el fondo es la difusión, ¿cierto? Es la difusión de este protocolo. Entonces, ¿se puede hacer de forma paralela que algún grupo trabaje en infografía, otro grupo trabaje en cápsula, o no? Sí, puedes dejar la libertad como del medio al estudiante. Sí, Lo que hablábamos con Rebeca hace un momento, como, chuta, quizás no decía Rebeca, se pierde un poco el principio, pues si le decimos todo lo que tiene que hacer a los y las estudiantes. Entonces, a lo mejor tú en claro. sus productos podéis plantear como lo comunican a partir de un tipo de texto.
y los estudiantes Claro. en su proceso de indagación tienen que indagar sobre los tipos de texto y definir qué tipo de texto van a usar para presentarlo. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí en acciones del estudiante pondría relevante para incluir en la infografía o slash cápsula. O para incluir en el texto a ¿No difundir, no tenías sé. un producto final? Perdón, Jessica. Es que no, porque nosotros, claro, pensamos en infografía y pensamos en cápsula porque son como visualmente atractivas para la difusión, ¿cierto? Pero queríamos que la decisión fuera de ellos, claro. Sí, Ok. pensamos en que ellos tomaran la decisión. Entonces, tal vez en las acciones del estudiante, en vez de definir infografía, deberíamos dejarlo como algo general, ¿cierto? Claro, porque también mencionaste dípticos, ¿cierto? Entonces, en algún minuto Sí, yo entendí también que iban a ser dípticos, infografías y cápsulas. Entonces, sí, también sí. ahí concuerdo con el colega que opinó recién y que te sugería que eran muchos Sí. productos. Entonces, mi pregunta era cómo se alineaban esos productos o cómo esos productos tributaban al producto final. Pero ahora entiendo que esos productos serían los productos finales, ¿no? Claro, eso gracias a este círculo de expertos, ¿cierto? Porque sí, que es genial. Les agradezco a todos, porque sí, tienen razón. Entonces ahí nosotros podemos entregarle esta libertad a los estudiantes para que ellos decidan si van a hacer una infografía, pero durante esa misma semana de trabajo, ellos van a elaborar y por grupo deciden qué, a través de qué medio van a difundir el protocolo de higiene. ¿Sí? Yo solo con el permiso de Jorge, que tiene su mano levantada antes que mí, pero yo llegué y me apropié. Pero para terminar la idea, es que quería preguntarle. Ay, se me fue la idea. Perdón, es que me puse a pensar en distintas cosas. Pero en el fondo, sí, ya me acordé. Lo que quería hacer énfasis era en cómo logras que esos tres productos, si van a ser alternativas, puedan resultar tan desafiantes uno como el otro, ¿sí? Para los estudiantes. Porque en el fondo, para que no se te produzca que algunos quieran trabajar en algo porque solamente es más fácil o más simple, sino que cómo haces que cada producto en sí mismo sea un desafío que despierte el interés, la motivación y logre desarrollar aprendizaje significativo. ¿Sí? Claro. Solo eso. Ahora sí, Jorge, perdón. Gracias, no te preocupes. Era solo producto de lo que estaban conversando y una sugerencia de cómo Jessica y su grupo podrían solucionarlo, es que el producto final de la BP de ellos podría ser un plan de medios. Plan de medios se le llama cuando los estudiantes en este caso son capaces de identificar distintos productos que sirven para hacer difusión. Entonces ahí tienes afiches, infografías, cápsulas, tienes un sinnúmero de soporte o de productos que te sirven para hacer difusión. Entonces, el producto final del trabajo de los alumnos debería ser identificar o elaborar un plan de medios y que después libremente cada uno, y de acuerdo a las características, las fortalezas que tenga cada grupo de trabajo, puedan identificar cuáles de esos productos les resulta más fácil. A algunos les va a resultar más fácil desarrollar un audio, a otros les va a resultar más fácil diseñar un afiche. Entonces ahí queda la libertad de elegir. Pero en el fondo el producto final que yo veo de este proyecto es un plan de medios para la difusión del tema que plantean. Eso. Buenísimo. Gracias. Oye, sí, mira, nada, felicitarlos nomás por el espacio, cómo lo han tomado, los comentarios, espero que hayan sido útiles, Jessica, como para poder ir Súper. sacando la mariposa. No sé si se acuerdan, es como... Sí. Esto es lo mismo, ¿cachai? Es como cómo somos capaces de ir perfeccionando nuestra mariposa a partir de los comentarios. Yo solamente dos recomendaciones, o sea, felicitarte primero por la temática porque es auténtica, ¿ya? O sea, da al clavo con el tema de la autenticidad. Hay un problema ahí y un problema que ustedes están abordando. La pregunta es, tiene relación a por qué definieron esa pregunta esencial y no optaron quizás por una que buscara más el enganche de los estudiantes, como más corta. Y la recomendación tiene que ver con una recomendación para todos y es cuando pensemos las actividades, acordarse de que el círculo de crítica, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, puede ser una actividad también.
a desarrollarse por los estudiantes en una sesión, y recordar también que los procesos de indagación, como lo vimos, no son solamente lectura, sino que también pueden ser procesos donde los estudiantes entrevistan a terceros, y puede ser también el experto. Si tienen la posibilidad ustedes de invitar a un experto que les hable sobre el tema a los estudiantes y los estudiantes puedan hacer preguntas, también puede ser una actividad dentro del ciclo de indagación. No sé, a lo mejor Jorge conoce a algún actor que pueda ir en algún proceso, en alguna parte del proyecto y hablar sobre lo que, sobre el producto final que tiene definido, contarle a los estudiantes, a lo mejor cuando el radioteatro, me parece que era Jorge, quizá a lo mejor cuando ellos tengan que identificar cuáles son los elementos esenciales del radioteatro, no lo van a hacer leyendo en internet, sino que lo van a hacer a partir de las charlas y las preguntas que le hicieron a este actor, a un experto. Un periodista para Jessica, para el plan de Claro, medios. o alguien que, Un o alguien periodista. que sea encargado de marketing también, ¿cierto? Un publicista, yo me ofrezco, soy publicista. Mira, Ah, súper, ya tienes el experto para tu proyecto, súper. Jessica. Y nada, eso. Y pedirles que miren bien miren bien la audiencia a la que van a estar dirigidos los proyectos, y recuerden esa pirámide que vimos de la audiencia, que la audiencia entre más alejada de la sala de clases, digamos, Mata. más motivación por parte de los estudiantes. ¿Ya? Sí. Eso, oye, pedirles, bueno, darles las gracias primero, pedirles que para el jueves, por favor, traten de avanzar lo más posible para que podamos hacer un círculo de críticas divididos por grupo, para ajustar los diseños finales de los proyectos, y también nos metamos en cuáles son digamos, la gestión de la sala de clases, ¿cierto? Y la gestión de la escuela para poder desarrollar ABP, que era algo que René nos preguntaba en alguna ocasión, en alguna sesión. Nada más que agradecerles eso. No sé si tienen